Y puse como título a este sermón, Misionero aunque no quiera. Misionero aunque no quiera. Algunos a lo mejor ya se están imaginando, pensando quién puede ser. Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, el 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. El salmista David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás creía que lo iba a lograr, ¿no? Pero fue imposible. Me hace acordar cuando Dios destruyó el mundo. Dice que la maldad de los hombres había también hastiado a Dios y descendió Dios, Jesús y el Espíritu Santo y vio que la maldad de los hombres era mucha y dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, ya está, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a destruir. No me sirve, no me adoran, no me siguen, no me obedecen. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y conocemos la historia de Noé, conocemos la historia de Jonás. Jonás se quiso ir a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jamás podemos huir de los ojos de Dios, ni de la presencia de Dios, ni del propósito que Dios tiene. Que se cumpla o no, depende de cada uno de nosotros, porque la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios tenía un plan, un propósito, como lo tiene con tu vida, como dije, de Marisa, nuestra misionera, como Mario que fue a Canadá, como nuestros hijos que están en Italia, como, bueno, los chicos que se están preparando el matrimonio de Rosa y Francisco Guzmán, que están preparándose para salir de misioneros. Y así Dios sigue levantando hombres y mujeres. Han salido otros misioneros de nuestra iglesia y gracias a Dios por ello. Y el Señor lo envió a Jonás con una misión y él no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ponemos de acuerdo con Dios? Que el Señor nos ayude para que siempre estemos de acuerdo con Dios, más allá de nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros deseos. Dice el capítulo 4, versículo, voy a estar mencionando diferentes pasajes, todo dentro del libro de Jonás, que tiene solo 4 capítulos. Dice que Dios reflexiona con Jonás en el capítulo 4, versículo 11, dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales, ¿no tendré yo misericordia? Dice Juan 3:16 que Dios amó de tal manera y ama a este mundo que envió a su Hijo por nosotros. Bueno, antes de que Jesús viniera, está la historia de Jonás. Dios siempre desde el principio, cuando fue el diluvio, Dios no quería hacerlo. Le dio una nueva oportunidad al mundo a través de Jonás. Y dice que esa ciudad tenía unos 120.000 habitantes, pero según algunos dice más de 120.000, más. Ese más, algunos historiadores dicen que era una ciudad aproximadamente de 1 millón de habitantes, se demoraba 3 días caminando para cruzarla. Tal vez era la ciudad más grande del mundo en ese momento, la más poblada, tal vez. En el 3.3
capítulo 3, versículo 3, dice que se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, y ahí está el dato, de 3 días de camino. Eso es cuando, ¿no es cierto?, le da la segunda oportunidad a Jonás. Pero cuando Jonás empieza a huir de la presencia de Dios, cuando nosotros queremos huir de los propósitos de Dios, haciendo otra cosa, decidiendo otra cosa, no a todos el Señor puede llamarlos tiempo completo o a otro país. Siempre va a haber alguna misión que Él pueda y quiere encomendarnos, porque el Señor dijo que a nosotros nos daba la responsabilidad de poder ser la luz y la sal de esta tierra. Vayan y hagan discípulos, dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo voy a estar con ustedes. Si hacen lo que yo les digo, voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Cuando Jonás desobedece, en el capítulo 1, versículo 17, dice que Dios preparó un gran pez. ¿Quién preparó el pez? Dios. Bueno, algunos dicen que fue una ballena, otro tipo de pez inmenso para que se tragase a una persona entera y pudiese estar en ese lugar durante 3 días y 3 noches, ¿no? ¿Se habrá enterado alguien? Bueno, no sabemos. Solamente se desató la gran turbulencia y la gran tormenta por causa de la desobediencia de Jonás. Y bueno, lo tiraron. Es bueno que usted lea los 4 capítulos, le va a tomar unos minutos nomás, recordar detalles y cosas importantes. Lo tiraron a Jonás al mar y ni los marineros que lo tiraron se enteraron si se lo tragó un pez, si se ahogó, si se murió, si llegó nadando a la costa, no sabía nada, ¿no? Alguien dijo, un hombre puede ser mordido por un perro, pero no es noticia, ¿verdad? Porque cuánta gente es mordida por un perro. Pero si un hombre muerde a un perro, lo sacan por todos los medios, ¿no? Bueno, un hombre puede pescar en el río, en el mar, donde sea, y disfrutar ese pez que saca, ¿no? Hay algunos acá que a veces me dicen, pastor, no vine el domingo porque me fui a pescar. Bueno, alguien puede tirar el anzuelo y sacar un pez y comer ese pez. Y no es noticia. Pero si un pez se traga a un hombre, va a salir por todos los medios. Bueno, en el año 1899, un barco ballenero, son esos que cazan las ballenas y comercializan, ¿no? Había turbulencia, había tormenta, 2 de los marineros se caen al mar. Y bueno, los otros compañeros desesperados para rescatarlos, ¿no? Entonces, logran rescatar a uno, el otro lo buscaban, no lo encontraron, las olas eran fuertes, eran grandes, desapareció, se ahogó, se murió, no sabemos qué pasó. Unos días después, ese barco ballenero caza una ballena, la empieza a faenar, ¿no es cierto?, a cortar, la matan, la cortan en pedazos. Cuando llegan a la parte del vientre, ven algo que se movía. Y hurgan ahí los marineros, entre todas las cosas que había ahí que la ballena se había tragado. ¿Y quién era? El marinero que había desaparecido. Y hacía varios días ya que había desaparecido. Y todavía estaba vivo. Fue traumático, le costó recuperarse días, meses, esa persona años tal vez. Pero se recuperó, se salvó. Estaba vivo cuando cazaron a la ballena. Qué tremendo, ¿no? Y estaba con vida. El 12 de junio del 2021, esto hace poquito, un pescador de langosta cae al mar. Y les doy el nombre porque salió en Nuevo Mundo
BBC Nuevo Mundo de Massachusetts, de los Estados Unidos, esta noticia en ese periódico, en ese canal. Dice que este hombre cae al mar y es tragado por una ballena. Menos tiempo, estuvo como, él calcula que entre 30 y 40 segundos estuvo, menos de un minuto dentro de la ballena, y dice que la ballena lo vomitó. Eso lo contó la misma persona, las noticias salió en ese tiempo, ¿no? Hace 4 años atrás. O sea que, y a través de la historia hubo muchos casos. Nosotros estamos concentrados en Jonás porque era un profeta, porque era un siervo de Dios, porque había sido llamado por Dios para una misión. Dios mandó al pez, dice en el capítulo 2, versículo 10 de Jonás, Dios mandó al pez que lo vomitara. O sea, así como mandó al pez, preparó Dios al pez que se lo tragara, los 3 días dice que él clamó a Dios desde las profundidades del mar y del vientre del pez, y Dios le dio milagrosamente la oportunidad de nuevo, y Dios manda, dice, así dice la Escritura, mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Impresionante, ¿no? Créalo o no, la palabra de Dios lo dice, lo creemos, y hay evidencias, ha pasado a través de la historia, por eso estuve investigando un poquito y les comenté estos casos del 1899 y de ahora del 2021. La cuestión acá es, aparte de toda esa escena y esa situación, es que Dios es soberano, Él tiene el control sobre todas las cosas y Él puede hacer lo que es imposible para los hombres hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Dios le da la oportunidad a todos. Lamentablemente conocemos proféticamente que muchos seres humanos, como en el tiempo de Noé, va a suceder cuando venga Jesús nuevamente, van a perecer y van a ir a la condenación eterna por haber rechazado a Jesús, por haber rechazado las oportunidades que Dios le ha dado, por haber vivido en el pecado, en los deleites y placeres de esta vida. Pero, ¿qué nos toca a nosotros hoy? Es el llamado de Dios. Porque la iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de llamados. Llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como otros vinieron y nos trajeron palabra de Dios y bendición y nos hicieron conocer el Evangelio, y hoy estamos aquí porque alguien fue motivado, sintió pasión por el servicio a Dios, pasión por el prójimo. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo estoy tan seguro de que el corazón de Dios está tan alegre cuando nosotros cumplimos con nuestra misión, con nuestro propósito, cumplimos con el mandato del Señor. ¿Por qué Jonás no quería ir, no quería a los ninivitas? Bueno, podemos deducir por lo que dice el versículo, capítulo 1, verso 2, porque eran demasiado malos, pecadores, ¿no? Y uno cuando ve la maldad podría sentirse así. ¿Por qué estos que matan, que delinquen, que hacen tanto daño a la humanidad, por qué el Señor no lo... Como dijeron un día los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Por qué no hacemos eso? El Señor no quiere destruirle, pero llegará el momento cuando las oportunidades se terminan. A lo mejor Jonás pensaba que hacía ver a Dios que se arrepentía del castigo que iba a dar. Dios dijo, los voy a castigar, y Jonás no quiso ir porque dice, yo conozco a Dios, que tiene misericordia, que perdona. Porque su enojo, el enojo de Jonás, fue que Dios, clemente y misericordioso, los perdonaría.
Y a veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios, ¿no? Decidir. Si Dios está decidiendo algo, tenemos que apoyar, obedecer, hacer lo que el Señor manda. A pesar de todas esas cosas, esas hipótesis, ¿no es cierto? Podemos decir, bueno, porque a él le daba bronca de que esta gente tan mala se salvara. Sin embargo, Dios tiene corazón de misericordia, como lo tuvo con él, porque le da una segunda oportunidad a Jonás. Y Dios nos está dando una segunda, tercera, cuarta, a lo mejor ya 100 oportunidades diferentes nos dio. Y seguimos errando el blanco, seguimos errando el camino. Porque en el 3.1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y menos mal que esta vez la supo aprovechar. El Señor nos está dando a nosotros una segunda, como dije, una décima, una centésima, una milésima oportunidad para poder nosotros cumplir con nuestro destino. Hace un tiempo atrás prediqué, acepta tu asignatura. Dios nos asignó una misión. ¿Por qué todavía el Señor nos retiró la iglesia? Porque es paciente y misericordioso. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vos y yo somos los ojos de Dios para ver la necesidad, las manos de Dios para ir y orar y poner la mano sobre el hombro de alguien que lo está necesitando, los pies del Señor para ir y llevar el mensaje, la boca de Dios para hablar acerca de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos los responsables. Jonás sufrió las consecuencias de no obedecer. Nosotros también vamos a sufrirla si no obedecemos. Ahora, por Jonás obedecer en esta segunda oportunidad, toda una ciudad cambia su destino. Toda una ciudad. 120.000 o 1.000.000, o así hubiesen sido 1.000, cambia su destino. Su destino era el infierno, su destino era la destrucción. Su destino era como Sodoma y Gomorra, borrarlos del mapa. Pero cuando Jonás empieza a caminar y a ser pregonero, qué bueno es escuchar palabras como las del apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y fue un hombre que dijo, lo he llenado todo del Evangelio. No se detenía, no lo frenaba nada, seguía avanzando con el propósito de Dios en su vida. En el capítulo 3, volviendo a Jonás, versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Cuando Jonás iba predicando, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, de sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque es Dios.
Él hace lo que Él quiere. Porque es misericordioso, porque es un Dios de amor. Y no lo hizo. Una vida, si nosotros pregonamos el mensaje de Jesús, una vida, una familia, una ciudad, un país, el mundo puede ser tocado y salvado por un misionero obediente, una misionera obediente. Y todos somos misioneros, porque tenemos una misión que cumplir. La palabra misionero significa perteneciente o relativo a la misión que tiene por objeto predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No te imaginás los resultados, solamente abre tu boca y permite que el Espíritu Santo te use, que Dios te use para su gloria. Esa casa, ese barrio, esa ciudad, como dije, nuestro país o las naciones, todas las naciones recibirán del Señor. Tenemos ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y que está en Maestro Vidal, 1021, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Poné tu nombre allí. Yo pongo el mío, vos ponés el tuyo. Ministrando estos, la iglesia, ministrando al Señor, haciendo la liturgia, el culto, la adoración, la alabanza, el ayuno, la oración, la búsqueda, construyendo el altar, buscando escuchar la voz de Dios, cumplir con el propósito, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y usted puede decir, lo llamó al pastor David, lo llamó a la pastora Hilda, lo llamó al hermano tal, a Mario, a Marisa. Nos llamó a todos. Nos llamó a todos. Entonces, ellos obedecieron y habiendo ayunado y oraron, le impusieron las manos y los despidieron. Hace un tiempito atrás recorrimos varios domingos los barrios de alrededor, cantando, alabando en cada esquina, predicando un mini sermón de 2 minutos, 3 minutos. Fuimos a las plazas, estamos yendo, estamos haciendo la obra, pero todavía necesitamos más. Necesitamos esforzarnos más. Necesitamos dar más fruto, porque el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Pero el que no da fruto se seca. No te seques por no dar fruto, sino que el Espíritu Santo nos siga usando, que podamos seguir dando fruto, porque hay gran recompensa del Señor. Hay un clamor en el alma de los no creyentes, hay un clamor. En Hechos 16:9 tenemos un ejemplo de ese clamor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa por mi casa. Así está el alma de tu vecino, de tu amigo, de tu compañero de trabajo, de tu ciudad, de nuestra nación y del mundo. Pasa y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, Señor, deja que vaya y entierre a mis padres, como le dijeron algunos cuando Jesús llamó, ¿no? Déjame que me jubile, déjame que haga esto, déjame que haga aquello. No, enseguida procuramos partir para Macedonia.
dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos o le anunciásemos el Evangelio. No necesitas esperar. ¿Por qué? Porque mañana puede ser tarde, porque puede venir el Señor, porque esa persona se puede trasladar a otro lado, o puede salir del cuerpo, morirse, o vos te podés morir y se te acabaron las oportunidades. Hola, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Estemos dispuestos a servir en las diferentes misiones, casa, barrio, ciudad, país, el mundo. No demoremos más, no demoremos más. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Disfrutemos servir al Señor porque hay gran satisfacción y recompensa en hacerlo. Jonás, el misionero que lo fue aunque no quería. Ojalá que todos querramos y nos evitemos dolores de cabeza, sufrimiento, pérdida de tiempo, fracasos, falta de paz interior por no cumplir con el propósito. Iglesia, la mies es mucha, los obreros pocos. Dios está interesado en nuestra disponibilidad. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Poné tu mano sobre tu corazón. A buen entendedor, pocas palabras. El profeta Isaías dijo: ¡heme aquí! ¡heme aquí! Envíame a mí. Porque el Señor reflexionaba con él y le decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Oh, en el nombre de Jesús. A veces estamos tan interesados en esto, en esta vida que tenemos ahora, que no está mal. Hay que interesarnos de la vida que Dios nos dio. Pero mucho de lo que vivimos a veces está basado en los deseos de los ojos y en los deseos de la carne y en la vanagloria de esta vida. Y el mundo y sus deseos pasan. Y nuestra vida pasa muy rápido también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien la vida. Hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Oh, bendito sea tu nombre.